se utilizaba el algodón en su color natural, que venía en lo más oscuro. Esta es la tradicional. Ya ahorita ya se hacen cosas nuevas, desde separadores de libros, ya cinturones, que es lo tradicional. Este es el xochipayo, se utilizaba para faja de los hombres, para cuando se casaban o en algún evento importante, se amarraba. Todo esto tiene un significado, cada uno de los amarres que tienen acá. Por ejemplo, unos significan las montañas grandes, las montañas más pequeñas de Cuetzalan. Digamos que este es un sendero. En el sendero aquí se encuentran los cerritos, o sea, las montañas. En medio de esto va pasando una víbora Chiquita. Entonces, estas son las estrellas que iluminan por la noche a Cuetzalan. Igual, digamos que somos el derecho y el revés del mundo, ¿no? Que se voltea. Igualmente es esto, miren, aquí otra vuelta de la víbora que va pasando, cerro, otra vuelta, igual, son chiquitos, pero pongamos al derecho. Igual, este es el sendero, o sea, lo que nos separa de las linderos, y estas son las montañas más grandes, y ya esa es la víbora más la Mazacuata, y estos son los árboles, estas son las pesmas que representan los árboles de Cuetzalan. Y todo esto es el colorido que existe en Cuetzalan, de los pajaritos, o sea, de todo lo colorido que hay en Cuetzalan. Sí, Puebla. Es Puebla. Tiene todo un significado que nosotros lo vemos como muy bonito, pero atrás de ello tiene toda una explicación. Es de Cuetzalan, ¿verdad? Sí. Está bellísimo. El papel amate. Sí, el papel amate hermoso. Aquí van a encontrar papel amate de Pahuatlán. Esto se elabora con la corteza del árbol de jonote. Se tiene que poner a remojar en cenizas para ablandarla y ya después los niños empiezan a machucarla para poder hacerla. Algunas ya vienen con colores que ya se tinte pero ya sí que enseñarles lo que hacen. Y ahora, por ejemplo, hacen una mezcla con los bordados, el papel amate y ya hacen estas lámparas y la forja. Ya esto es una lámpara y es una combinación de la cultura otomí de Puebla con la de Hidalgo. Nosotros estamos conectando con ellos, los vendes y bueno, nosotros lo transformamos ya sean lámparas o en cuadros. Son estos. Esta lleva una base de papel abajo para que que se apeguen. El tradicional de los dioses. Este ya es de la cultura. Es la cultura, de nuestra cultura otomí del pueblo. Bueno, lleva espíritus que son como que adorados principalmente por los curanderos, porque son los que trabajan con ellos, ya para hacer algún tipo de curación medicinal. Uno lo utiliza y o si no también lo pueden utilizar para hacer el mal, pero en este caso utilizarían los demonios, también se hacen recortes con eso. Esto es papel amate también, nada más que se tiñe y es una fibra muy fina. Con esto se puede hacer hojas muy delgadas, así como lo que lleva esta libreta. Esta fibra se le llama mora. Bueno, la hoja sale muy delgada. Ya en el caso de otras fibras, es corteza de... También es corteza. Pero el aplanado para que quede tan fina. Es un trabajo muy delicado y que muy bellísimo. De Pahuatlán, Puebla. En esta Libreta de libretita, en estos libros aparece la información de la elaboración del papel. Este es en el momento de que nosotros machacamos lo que es la fibra. Esta es la fibra, la tenemos que extender con la ayuda de los machacadores, pero nosotros los conocemos como mundo en otomí. Mundo. Antes se utilizaba para hacer, para hacer comercialización entre las culturas de los aztecas y los otomíes, y también se utilizaba para curar. Ya
En esta foto aparece una señora haciendo papel amate, pero en tablas pequeñas. Ya nosotros hacemos hojas grandes, triplais de más o menos de 1,20 por 2,40. Ya la mayoría de las personas que viven en San Pablito manejan una medida de estándar de 60 por 40. Es lo que se trabaja mucho. Este es el conote colorado, es la corteza de árbol. Estos son los recortes que hacen, bueno, diferentes personas y ponen como que sus toques personales en cada una de Una ellas. sola pieza. Sí. No pegan papeles. Primero se tiene que elaborar lo que es la hoja, luego se tiene que doblar para que salgan las figuras más o menos simétricos, del mismo tamaño y con la misma figura. Y esta es nuestra marca colectiva. Catálogo de Estamos Pahuatlán. protegidos por una. Catálogo de Pahuatlán. Su marca colectiva. Es papel amate, todo es papel. Bueno, papel amate se puede englobar lo que son las fibras del colorado, de la mora, del bruco también, del salama, del cuerillo, son varias. Son de varias. Como que categorías. Ajá, porque hay algunas que son para hacer hojas muy finas, se El prestan problema con ellos es que ya tienen problemas con semarnat y demás al cortar los árboles y la corteza y todo. Entonces, para la reforestación no es tan fácil reforestar el árbol del conote. Entonces, ahí es cuando ya se topan con Hay que hacer un uso racional también de esa explotación, ¿verdad? Eso es lo importante. Sí, porque si no, entonces después se pierde también ese recurso, esa fibra. esa fibra. Un equilibrio, pero qué bello. Y hay que conservarlo para las artesanías. aparece la elaboración del papel, ya con este proceso de ablandamiento, el proceso de elaboración de la hoja lisa y del secado. Se lo regalo. Gracias, gracias. Ahorita vamos a ver que aquí también se puede estar pasando este trabajo. Así está el video de cómo se elabora. Estos diversos se están pasando.